Hoy el mundo nos invita a ganar. Ganar se ha convertido en la palabra más importante. Ganar fama, dinero, poder, muchas veces a costa de lo que sea. Pero cuando nos damos cuenta, estamos perdidos. Pero esto puede cambiar. Este es nuestro desafío. Enseñar la luz a través de la verdad. Vivamos este propósito. Que la gente ame a Dios para que nunca más se aparte de su camino. Anímate a restaurar la relación con nuestro Creador. Te aseguro que vas a ganar. Buenos días, hola, ¿cómo están? Allí en casa, qué rico, de nuevo con ustedes, una oportunidad que nos da Dios de estar allí en casa, ¿cierto? Llevando la palabra del Señor y motivándoles todos los días, ¿cierto? A que estemos delante del Señor. Como lo decía ese video, no te canses de ganar a alguien para el Señor. Puede que hoy no lo podamos hacer en una forma personal, pero lo hacemos a través de enviar un link. Aquel que tú sabes que necesita oír una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una esperanza de control, ¿cierto? Está ahí a tu alcance, en un solo metedita de dedito y ya llega a esa persona que tú quieres que oiga, que cambie su vida. Bueno, ya estamos listos, ya en casa, ¿cierto? Nos hemos organizado y hemos planeado este tiempo y apartado este tiempo para el Señor. Entonces, allí donde tú estás, con lo que estás, yo te invito a que abras la Biblia, ¿cierto? Esa palabra del Señor que nos motiva. Y vayamos entonces al Salmo 40. Realmente esa es la palabra del Señor y hoy la vamos a tomar desde el versículo 1 al 5. Vamos entonces a la 1, a las 2 y a las 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enunciados. Con esa porción de la palabra del Señor, de ver la liberación divina, ¿cierto?, sobre nuestras vidas. Mire que aún el salmista lo dice. Son tantas las maravillas que tú y yo hemos recibido en este tiempo de cuarentena, ¿cierto?, que aún no las podríamos contar. Entonces, seguimos dándole gracias al Señor. Yo espero que en ese reto de este mes de agosto lo hayamos podido lograr. Y si no, insiste en trabajarlo, en darle gracias. Verás que hay muchas más razones para dar gracias al Señor. Bueno, yo te invito allí que te pongas cómodo, ¿cierto? Tú que te estás conectando por primera vez también, bienvenido. Y te invito a que inclines tu rostro y oremos al Señor, dándole gracias a Dios porque Él ha desatado esa liberación divina y las maravillas del Señor se acercan a ti ya. Padre, queremos pacientemente, como dice el salmista, esperar en ti. No permitas que nada de ansiedad, de temor, de preocupación llegue a nuestras vidas. Señor, porque sabemos que hay muchos que están enfermos, sabemos de noticias, oh Dios, aún desagradables, pero Señor, eres tú el que oye nuestro clamor, eres tú el que inclina tu oído hacia nosotros. Por eso, amado Dios, en esta mañana queremos, Señor, que de una manera especial nos oigas nuestro clamor
Y aquel, Señor, que está allí en la clínica, el que está en cama recuperándose, el que está padeciendo alguna situación de ansiedad, Señor, como dice tu palabra, lo saques del pozo y lo traigas, oh Dios, a la peña de tu presencia, a la presencia tuya, Señor Jesús, para que coloques en ellos cántico nuevo de alabanza, para que coloques en nuestra vida, oh Dios, confianza en ti, certeza y seguridad en lo que tú puedes hacer. Porque tu palabra dice, bienaventurado el hombre que pone su confianza en el Señor. Y dile al Señor allí, ¿quieres confiar en el Señor? Queremos confiar, porque para ti y para mí lo que Dios tenga en este tiempo es bueno, dice su palabra. Por eso dile, Señor, aumenta las maravillas, aumenta. Y queremos pasar tiempo pensando en ti para anunciarlas, para declarar las obras maravillosas que haces día a día con nosotros y con los nuestros. Por eso, Señor, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos con este tiempo a alabar al Señor, a darle gracias a Él, porque hoy nos ha dado vida, una vida especial en el Señor. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa, oh
Sí, señor. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, aclámale. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, tú eres nuestro Dios, eres nuestro Rey. Hey. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, hey, nuestro Rey, eres tu Señor. Dice amén. Aleluya. Un grito de júbilo. Bueno, alabamos al Señor con gozo, pidiéndole la restauración, ¿cierto? Y como dice la canción, toda la tierra le alaba. Y tú y yo como hijos debemos alabar al Señor. La misma naturaleza nos muestra, ¿cierto? Cómo glorifica al Señor. Bueno, entonces cada vez vamos aprendiendo más a alabar al Señor en casa. Yo quiero darte los anuncios de esta semana, que es lo que tenemos, pero primero voy con los quinceañeros, no se nos van a olvidar. Tú que estás ahí, has llegado por primera vez a oírnos, si has cumplido años en este mes de agosto, también un saludo para ti.
Realmente anhelamos que Dios conceda el deseo de tu corazón y que Dios oiga, ¿cierto? Esa petición que tú hagas. Entonces, nuestros quinceañeros de esta semana son el 18, ¿cierto? Está Diana Herrera y Juan Diego Arenas. Para ellos también ese saludo especial. Y el 19 de agosto tenemos a Yesid Esparza, ¿cierto? Ellos allí son nuestros quinceañeros de la semana. Dios les bendiga, un gran abrazo y que Dios cumpla el anhelo del corazón. Muy bien, ahora sí vamos con las actividades de la semana. Vamos a ver qué tenemos esta semana para que podamos nosotros disfrutar. Bueno, iniciamos entonces. El lunes 17 sabemos que es festivo, que quizás vas a descansar o vas a hacer un poquito de alguna tarea que has dejado por hacer. El lunes 17 de 4 a 5 y media tenemos una iniciativa para aportarte una herramienta básica en el uso de las redes, ¿cierto? Para aquellos que están promocionando sus emprendimientos. Entonces, si tú tienes una tienda, un servicio, vendes algún producto, te invitamos para que te conectes, nos llames y te conectes este lunes 17 de 4 a 5 y media. Mira que lo único que tú necesitas es tener un celular y una buena actitud, no más, ¿cierto? Vas a aprender a cómo ofrecer tus productos. Muy bien. La segunda invitación es para este miércoles. Miércoles 19, ¿cierto? De agosto. Nuestra tercera sesión de finanzas. Estamos aprendiendo mucho, ¿cierto? Cómo organizar nuestro dinero y ahora más que nunca, porque el tema de hoy tiene que ver con esa buena administración. Muy bien, entonces te esperamos el miércoles en nuestra tercera sesión. Y el viernes 21 de agosto, mira, se acabó el mes. Nos preocupamos y ya, se acabó. Está facilito, ¿cierto? Cuando tenemos actividades que hacer. Este viernes 21 de agosto tenemos el curso para parejas. Si tienes una pareja, invítala, solamente recuerda darle link, ¿cierto? Y enviar. Facilito, ya los niños nos ganaron. Entonces, ese viernes 21, vamos a estudiar en el curso de parejas la vida sexual sana. Algo bien interesante, ¿cierto? Y más en estos tiempos de dificultad y encerramiento que estamos. Muy bien. Las demás actividades, pues ya saben, los martes tenemos una invitación para los varones que se conecten. Hay un invitado especial que viene a darles un tema muy especial para ellos como varones. Muy bien. Entonces, allí está toda la invitación de nuestra semana, ¿cierto? Del 16 al 23. Entonces, ahora sí, nos toca a ti y a mí seguir orando. Queremos orar por todos aquellos que están enfermos. Ánimo, ánimo, el Señor hará, el Señor cuidará, el Señor restaurará. Eso es lo que estamos pidiéndole al Señor. No te aflija tu corazón, sino que aún aumentes tu fe. Y aún lo que Dios hiciere, dice que es bueno para ti, para ti. Entonces yo te invito a que inclinemos nuestro rostro y le oremos al Señor con unas porciones de este Salmo 4. Allí donde estás, inclina tu rostro. Si tienes un familiar enfermo, yo te invito a que clames por él. Pídele al Señor que te oiga en este día. Dile, Señor, que tus maravillas se cumplan con mi familiar. Oramos, Señor, porque amigos, conocidos, Señor, miembros de la iglesia, Señor, están en situaciones de enfermedad difíciles, aún económicas. Aquel que necesita trabajo, dile al Señor, Señor, pacientemente quiero esperar tu respuesta, pero Señor, sácame y saca a mi familiar de esta situación y comienza a hacer maravillas en él. La primera maravilla es que ellos te conozcan que tú eres el único Dios grande y poderoso. Pero también dile, Señor, quiero vivir en la voluntad tuya, en querer hacer tu voluntad, hacer el bien, hacer lo perfecto y hacer lo bueno. Gracias, Señor, porque quiero agradarte cada día.
porque quiero estar en medio de tu ley, tu palabra esté en mi corazón. Señor, permíteme publicar tu fidelidad. Permíteme, Señor, saber que la salvación me la has dado y que hoy está a la mano, Señor, para proclamar esa salvación a muchos que la necesitan. Señor, gracias por tu misericordia día tras día. No la ocultes, amado Dios, sino dánosla todos los días de nuestra vida. Señor, llénanos de tu presencia, oh Jehová. Señor, y que tu misericordia sean vistas todos los días. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos liberta. Eres tú, Señor, el que te apresuras a nuestro pronto socorro. Por eso, Señor, queremos decir que grabes en nuestro corazón tu palabra y lo que hoy vamos a oír de tu palabra para ser cada día mejores, agradándote a ti en todo lo que tú tienes. Señor, nos gozamos de que tú seas nuestro Dios y, Señor, y nos gozamos de buscar. No te canses de buscar al Señor. Sigue adelante. Te motivo, Señor, y dile, Señor, ayuda. Esa es mi debilidad, pero ayúdame a buscarte todos los días de mi vida y ver la salvación. No solo la mía, sino de aquellos que están a mi alrededor. Por eso, Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar.
a tu presencia con cántico. Venimos ante ti con cántico. Solo tú eres digno de adoración. Solo tú eres digno de aclamación. Pues solo tú eres santo y digno. Solo tú, Señor, eres digno de adoración. Dios te necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Mis temores, sé que me aceptas, lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo. Puede mover montes, solo Dios
¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no glorificarte? ¿Cómo no exaltarte, Señor? Si tú eres el creador, dueño absoluto de todas las cosas. Señor, tú eres generoso. Tú eres omnipotente, omnipresente, omnisciente, Señor. Tú lo puedes todo, para ti no hay nada imposible. Señor, que toda la tierra te alabe, te adore, te glorifique, te exalte. Pero sabemos que a ti lo que más te gusta es que tus hijos, tus siervos, Señor, todo creyente, Señor, te alabe, te adore, Señor, se postre, Señor, te tenga a ti en alto, en estima, Señor Dios. Permítenos en esta mañana, Señor, reconocer que tú eres el dueño absoluto de todas las cosas y que nosotros simplemente somos mayordomos, administradores, Señor, de todos los recursos, de todos los bienes que tú nos das. Gracias, Señor, por tu generosidad. Gracias por tu paciencia, porque a pesar de todos los errores que nosotros cometemos, a pesar de todas las cosas, Señor, tú sigues confiando en nosotros y sigues extendiéndonos tu gracia y tu misericordia. Padre, yo te ruego por cada uno de mis hermanos allá en sus hogares, por cada una de sus vidas, de sus empresas, sus empleos, Señor, su salud, Señor, que tú les protejas, que tú les guardes de todo mal, de toda pandemia, de toda infección, que cada día, Señor, tú te manifiestes, que cada día tú te glorifiques, Señor, oh Dios, que tú seas la respuesta, Señor, que todas estas personas que están conectadas, que están recibiendo este mensaje, experimenten, Señor, tu amor y tu perdón, tu misericordia, tu gracia y tu poder. Padre, queremos consagrarte esta mañana, este tiempo, este domingo 16 de agosto, Señor, oh Dios, mitad de mes. Señor, gracias por todo lo que tú nos das. Gracias. Dele gracias a Dios allá en su hogar. Dele gracias a Dios por eso, porque Él es quien nos sostiene. Él es nuestra provisión. Él es nuestra dádiva, es nuestro regalo. Él como papá cuida de ti, de mí, cuida de todos nosotros. Señor, te alabamos, te bendecimos y te consagramos este tiempo para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Buenos días, familia, ¿cómo están? Qué bueno, qué alegría, estamos de nuevo con ustedes acá y qué maravillosa experiencia el poder utilizar estos medios para llegar a sus hogares, visitarles. Qué bueno, gracias por invitarnos a sus casas. Nunca antes teníamos ese privilegio, ahora estamos en cada uno de sus hogares. Y bueno, allá por fe los veo a todos ustedes. Dios los ve, yo en fe los veo. Y qué bueno que estemos acá. Muy bien, vamos a compartir con ustedes el tema administradores de la provisión de Dios. Administradores. Y para eso vamos entonces al libro, al Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo
y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, a través de esta sencilla historia, de esta parábola, el Señor Jesús quiso enseñar, ¿cierto?, varios principios para ser sabios administradores de la provisión divina. Y lo que espera que cada uno de nosotros haga, responda a lo que nos ha sido confiado. A través de esta historia, no solo le dijo a los apóstoles en esa época a sus discípulos, sino también a nosotros en este tiempo, lo importante de administrar los recursos que Dios diariamente nos da. El sabio Salomón advirtió que si no se administran bien los recursos, la provisión divina, se viene a pobreza. Y hay un pasaje que habla acerca de esto en Proverbios 13:23. Dice, en el barbecho de los pobres, la Reina Valera, hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Ahora, la versión Dios habla hoy dice, en el campo del pobre hay comida abundante, pero mucho se pierde donde no hay justicia. La versión lenguaje actual dice, en los campos de los pobres hay comida de sobra, donde hay maldad, todo se pierde. Una paráfrasis sería, en la casa del pobre hay mucho pan, pero se pierde por mala administración. Escuche muy bien, muchas veces se pierden los recursos, no es porque no se tengan, sino por mala administración. Y eso está sucediendo en todos los hogares. Y lamentablemente, ¿cierto? La mala administración hace que se pierdan los recursos y por lo tanto se llegue a pobreza. Ahora, llama la atención que tiene campo o tiene casa, hay pan en abundancia, pero se es pobre. Y la conclusión es que se pierde por mala administración, por mala justicia, por malas actitudes, porque no hay juicio. Según la anterior, entonces, no se es pobre porque no se haya recibido, sino por la mala administración. Eso nos mata a cualquiera. Mucha gente se queja y se resiente contra Dios porque, según ellos, no les ha dado todo lo que ellos se merecen. Pero la dura realidad es que Dios sí les ha dado. Pero, ¿qué han hecho con lo que Dios les ha dado? Lo han disipado, lo han perdido todo porque no lo han sabido administrar. Alguien decía que la mayor pobreza de una persona ni siquiera son los bienes materiales, no es la escasez, no es no tener, sino la pobreza mental. Hay gente que realmente es pobre mentalmente. No hacen nada, tienen recursos, tienen de todo, como lo vimos hace 8 días, hablando acerca de los trabajadores perezosos, del perezoso y la hormiga. Hay gente que es diligente, echada para adelante, que se mueve, que trabaja, pero hay otros que realmente da mucho que pensar de ellos. Son malos administradores y por malos administradores no salen adelante. A través de esta parábola, el Señor Jesucristo quiere que todos los creyentes en todas las generaciones seamos responsables, que administremos bien lo poco o lo mucho que Dios nos da. Eso es lo que Dios nos dice en esta mañana, que administremos bien. Y en esta historia hay varios principios fundamentales. Unos son explícitos, otros son implícitos, pero que nos recomiendan para que nosotros seamos sabios administradores. Es muy importante que tengamos en cuenta lo que la palabra de Dios dice acerca de cómo ser sabios administradores. Y para enseñarlo al Señor Jesucristo cuenta que un hombre con mucha plata, con mucha riqueza, decidió un día confiarle a sus 3 empleados diferentes cantidades de dinero de acuerdo a sus capacidades. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y al otro 1.
Y dice la palabra, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus habilidades. ¿Para qué se la dio? Para que lo trabajaran, para que lo administraran y para que lo multiplicaran. Hicieran uso de sus dones, de sus habilidades, ¿cierto? Pero había una condición. Al final, él regresaría y cada uno de ellos tendría que rendirle cuentas a Dios. Bueno, recordemos que toda parábola de Jesús tiene una interpretación espiritual. Y en esta, el amo con mucha riqueza representa a Dios. Dios, que es el dueño absoluto de todas las cosas. Quien un día decidió confiarle a usted y confiarle a mí todo lo que Dios nos ha dado, una profesión, un oficio, una empresa, propiedades. Y Él quiere que nosotros los trabajemos diligentemente, que los administremos bien y que los multipliquemos. Pero como dice la parábola, también a ti y a mí nos van a pedir cuentas. Nos van a rendir, tenemos que rendir cuentas. El apóstol Pablo lo tenía muy claro cuando escribió en Romanos 14:2 en la Nueva Versión Internacional. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios, le guste o no le guste. Le guste o no le guste, usted y yo tenemos que rendirle cuentas a Dios de todo lo que hacemos, de todo lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño absoluto. Ahora, Dios, como en la historia, va a recompensar la buena, la sabia administración y tristemente va a castigar la mala administración. ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? Entonces, Dios desde el cielo ve todo lo que hacemos y ve cómo lo hacemos, con qué actitud lo hacemos. Dios está muy pendiente. No es que Dios se perdió del mapa y se fue. No, Él está muy pendiente si lo estamos haciendo honestamente, con sinceridad, con integridad, o es todo lo contrario. ¿Lo hacemos con la actitud de los dos primeros siervos o estamos haciendo las cosas como con la actitud del tercer siervo? Ahora, Dios no solo nos confía sus recursos, sino que dice la palabra que Él nos da las capacidades, las habilidades. Yo he entendido que si sé algo hacer, si llegué a ser ingeniero electricista, si llegué a ejecutar muchas cosas, fue porque Dios me dio la habilidad. Salí del engaño de pensar que era en mis propias capacidades. Si tú tienes algo, si tú sabes algo, si has tenido experiencia, es porque Dios te ha dado la habilidad. Allí en 2 de Corintios 3:5 dice la palabra: no es que nos consideremos competentes, capaces en nosotros mismos, sino en nuestra capacidad viene de Dios. Dale a Dios en este momento gracias, porque Él te dio la inteligencia, te dio los dones, las virtudes, la habilidad, la capacidad, aún la misma experiencia para hacer todo lo que hiciste en la vida, lo que estás haciendo y lo que harás. Por eso lo primero que debemos aprender en esta parábola es que nunca debemos olvidar que todo es de Dios. Nunca debemos olvidar. Dios es el supremo amo y dueño. Y no solo de la tierra, sino del vasto universo. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Y nosotros somos simples mayordomos y administradores de sus recursos. Entonces, yo te invito para que tú le digas al que está a su lado, dile al que está a tu lado, Dios es el dueño absoluto de todas las cosas. Y dígale, y tú y yo somos simples mayordomos. Recuerda, Dios es el dueño absoluto de todo. Y tú y yo simples mayordomos, administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Moisés constantemente así se lo recordaba al pueblo de Israel. En Deuteronomio, capítulo 8, versículo 17 al 18, en la Nueva Versión Internacional dice: no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir la riqueza. Es un engaño del diablo pensar que yo, con este esfuerzo, con este sudor, he levantado esta empresa, he logrado alcanzar esta profesión. Es tan fácil olvidarse de Dios. Es tan fácil de hacerse engañar por el enemigo. Ahora, lo segundo es que Dios evalúa el ejercicio de nuestro trabajo. Y la fidelidad
de nuestra administración. Por lo tanto, como Dios constantemente está evaluando nuestro comportamiento y nuestro ejercicio, pues tenemos que rendirle cuentas a Dios. Y eso a mí me agrada, y saber que yo tengo que diariamente rendirle cuentas a Dios de todas las cosas que yo hago. Porque si hay alguien que no le rinda cuentas a nadie, es muy peligroso. Fácilmente nos podemos fracasar. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con todo lo que Dios te ha dado? ¿Lo has administrado correctamente? ¿O lo has disipado? ¿O realmente lo has multiplicado? ¿Quieres que Dios te confíe más recursos? A sabiendas de que hemos fallado como administradores, que nuestra administración no ha sido muy buena. Bueno, para entender esto mejor, yo te pongo un ejemplo. Imagínate que tú compras una finca o eres el dueño de una empresa y necesitas contratar a 3 empleados como mayordomos, como administradores de tu propiedad, y a quienes les vas a confiar un recurso, un dinero, para que ellos lo trabajen, para que ellos lo pongan a producir. Al final, cada uno de ellos tiene que rendirte cuentas de su trabajo, porque es lo obvio, es lo lógico, es lo razonable. Ahora, ¿qué requisitos le exigirías a esos empleados? ¿Qué requisitos? Bueno, en esta mañana vamos a considerar 10 requisitos que están de manera implícita o explícita en esta historia para que tú y yo seamos buenos administradores de la provisión de Dios. Y quiero que ojalá tomes libreta y al final mires cada uno de ellos y te des cuenta cuáles estás ejecutando bien y cuáles tienes que mejorar. El primero de ellos es ser digno de confianza, digno de confianza. Y el amo de la parábola confió en ellos al entregarle bajo su responsabilidad una cantidad importante de su dinero, con la esperanza que cada uno de ellos hiciera lo correcto, hiciera un buen uso, una buena administración y trajera el fruto de su trabajo. Tenemos que ver que cuando una persona le entrega una empresa o una finca a alguien, pues está asumiendo un riesgo. Y Dios siempre ha asumido un riesgo con nosotros, porque a pesar de lo malo que podemos ser, sin embargo, Dios ha decidido confiarnos, darnos algo. Y yo te pregunto, ¿en este momento crees que eres digno de que Dios te confíe más recursos? Hay gente que reclama, Señor, dame más plata, dame más empresa, dame más negocios. Pero, ¿qué ha pasado con lo que Dios te ha dado? ¿Eres digno de más confianza? El salmista se sorprendió, ¿cierto?, de cómo Dios le confiaba al hombre toda la creación. Allí en Salmo 8, versículo 4 al 6, dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Te hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Yo creo que no hay un versículo más explícito que este, donde dice que Dios es el dueño de todo, pero que llamó al hombre para que fuera administrador, mayordomo de la creación. Yo entiendo entonces que Dios nos ha confiado bienes y dado habilidades para que la trabajemos. Lo vimos. Dios da el trabajo como provisión para nuestro sustento. Pero muchos, por una mala actitud, una mala administración, lo pierden todo. Por lo tanto, no son dignos de que se les confíe más recursos. Yo le pregunto, si usted tiene un empleado que lo acaba todo, que lo disipa todo, un mayordomo que le acaba la finca, que no se ven los resultados, ¿usted le confiaría más? De allí que este es un importante requisito, ser dignos de confianza. Y cuando uno va a contratar a alguien, pues uno busca la hoja de vida, quién lo recomienda, a ver si uno le puede confiar las cosas. El segundo requisito en esta mañana es ser fiel.
Y aquí vemos que en la historia que los dos primeros siervos fueron fieles al rendir cuentas al amo de todo lo trabajado y de todo lo ganado. Fueron honestos en todas las cosas, respondieron a lo que se le pidió y lo hicieron con transparencia, con honestidad, con sinceridad. No se quedaron con las ganancias, con lo que no era suyo. Tampoco dieron un informe mentiroso o acomodado. No se prestaron para cosas indebidas. Fueron sinceros e insobornables. Dios espera que seamos fieles y honestos en nuestras relaciones, primeramente con Él y luego con los demás. Que seamos administradores honrados de los recursos confiados. En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2, pero voy a hacer hincapié en el 2. Ahora dice la palabra de Dios, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado que fiel. ¿Qué es lo que se requiere, según el apóstol Pablo? Que cada uno de los administradores sea hallado que fiel. Viene entonces la segunda pregunta. ¿Qué tan fiel eres o has sido con Dios y con los demás? Porque a veces nuestro comportamiento deja mucho que desear. Dios ha sido fiel, pero nosotros constantemente le somos infieles. ¿Y qué decir con los demás? Dios constantemente está evaluando nuestra fidelidad, nuestra actitud de corazón. Y al final lo que realmente cuenta es la fidelidad, ¿cierto? Más que el éxito alcanzado, porque hay gente que supuestamente alcanza éxito, alcanza resultados impresionantes, pero por medios deshonestos, por medio de la corrupción. Hay gente que inclusive es deshonesta con Dios y con los hombres. Otro requisito importante si yo voy a contratar a alguien es que sea responsable. Ese es el tercer requisito. Y vemos que los dos primeros siervos cumplieron con las demandas y asumieron como si fuera su propio dinero todo lo que les confió. Administraron bien los recursos que le fueron entregados. No los dejaron de un lado ni tirados como el tercer siervo, que lo que hizo fue que enterró el dinero, enterró el recurso de manera irresponsable, sino más bien ellos asumieron la responsabilidad de sacar adelante ese proyecto, ese negocio. Siempre estuvieron dispuestos a hacerlo mejor. Asumieron con entrega el trabajo que les pidió que hicieran. Viene entonces la tercera pregunta. ¿Qué tan responsables eres con tu trabajo? ¿Qué tan responsables eres con tu vida, con tu familia, con tu empresa? Aún con tu fe. Porque esta parábola no solo tiene una connotación económica y financiera, sino que tiene una connotación espiritual. Y ahí también estamos siendo evaluados en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué tan responsable eres? El Señor Jesucristo dijo que cuando no se administra responsablemente las cosas, se corre el peligro de hasta perder el empleo, como le sucedió al tercer siervo, como lo vamos a ver. En Lucas, capítulo 16, versículo 1 y 2, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, un administrador, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mi mayordomo. Hay gente que por su mala administración, por no ser buenos, responsables de su trabajo, pierden el empleo. Hay personas que les sobran los empleos, pero no duran en ellos por su irresponsabilidad. Rápidamente son despedidos por malos administradores. El cuarto requisito en esta mañana es ser diligentes. Y recuerden que la diligencia siempre está acompañada de dos componentes, eficiencia y eficacia. Hacer las cosas bien en el momento en que se necesitan. Y vemos que los dos primeros siervos fueron diligentes, pues prontamente fueron a hacer las cosas bien en el tiempo en que se les solicitó. No perdieron tiempo en razonamientos ni en sacar disculpas o justificaciones para no hacer las cosas.
Más bien mostraron una gran disposición, una iniciativa en hacer lo que se les mandó. En cambio, el tercer siervo fue totalmente negligente. No hizo las cosas y en todo fracasó. Dice la historia que tan pronto el amo se marchó, estos dos primeros siervos comenzaron a trabajar, salieron corriendo, pusieron manos a la obra y aprovecharon al máximo el tiempo, pues no sabían cuándo iba a regresar el patrón. Como nosotros, no sabemos en qué momento va a regresar Jesús por segunda vez a pedirnos cuenta. Y la cuarta pregunta que te hago y que te debes hacer es, ¿qué tan diligente eres cuando se te manda a hacer un trabajo? ¿Eres acucioso? ¿Eres solícito? ¿Estás prontamente a hacer las cosas? ¿O dejas pasar el tiempo? Eso lo puedo hacer mañana, lo puedo hacer pasado mañana. Yo he conocido a muchas personas que por su negligencia han perdido cantidad de oportunidades por no hacer las cosas, los trámites de un contrato o el trabajo que se requería o el negocio, y dejan para mañana, dejan para otro día lo que pudieron haber hecho hoy. Eso se llama negligencia. El apóstol Pablo motivaba a los cristianos de Éfeso a ser diligentes en su trabajo. Ellos, ¿cierto? Pablo les decía que debían que moverse, destacarse, ¿cierto? Y hacer las cosas como realmente se necesitaba. Y es importante que tú y yo que lo hagamos. Allí en Efesios 5, 15 al 16 dice la palabra, mirad pues con diligencia cómo andéis. En otras palabras, cómo vivís, cómo trabajás. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y la verdad es que estamos viviendo tiempos difíciles, días malos, donde tenemos que aprovechar al máximo el tiempo. Pero la gente no lo hace, son negligentes, son perezosos y no hacen las cosas. El Proverbio 10:4, Salomón decía, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Entonces hay gente que tiene recursos, claro, en la casa del pobre hay mucho pan, pero se pierde por mala administración. El problema es que no administramos. Inclusive este miércoles, la charla sobre habilidades financieras va a tratar sobre ese asunto. ¿Cómo administrar bien el dinero? Porque ahí fallamos todos. La gente tiene dinero, le llega dinero. Yo he conocido al interior de mi familia y fuera de mi familia gente que ha tenido recursos, plata ha llegado, pero no tienen el don de la administración y se quiebran una vez, se quiebran 2 veces, 3 veces. El quinto requisito que está aquí explícito en esta historia es ser productivo. Ser productivo. Y los 2 primeros siervos fueron altamente productivos, pues produjeron el 100% de lo que se les entregó. No así el tercer siervo, ¿cierto? Que devolvió la misma cantidad que le había sido entregada y el miedo lo consumió. Según él, esa era la justificación para no trabajar. No, que conozco que usted es muy exigente, conozco que usted es malo, que usted es tal cosa. En el fondo era mal administrador. El miedo, las justificaciones. Entonces la quinta pregunta que te tienes que hacer en esta mañana es, ¿qué tan productivo has sido con lo que Dios te ha entregado? ¿Lo has multiplicado? ¿O se ha disipado? ¿Se ha perdido? Hay personas que son unos magos, pues todo lo que cae en sus manos desaparece. Lo disipan todo, acaban con todo lo confiado. Si es un mayordomo en una finca, no, pues la vaca se la comió el tigre, los huevos vino, las flores se los llevó, y desaparece todo. Y si es en una empresa, pues las ventas no se ven, los zapatos se pierden, lo disipan todo, se pierde todo. Todo dueño de una finca o negocio siempre espera que las personas contratadas multipliquen lo que les ha sido confiado, fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de una sabia administración, pero no que mengue. ¿Qué tal si yo voy a contratar a alguien para que mi empresa se venga al fracaso y a la quiebra, o a la finca se eche para atrás? Pues eso no es lógico. El apóstol Pablo decía que
primero hay que trabajar arduamente para luego sí disfrutar de los resultados financieros y económicos. Allí en 2 de Timoteo 2, capítulo 6, dice la palabra, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Escucha eso, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Hace 8 días veíamos que algo que estamos viendo en la nueva generación es que primero se endeudan, no quieren trabajar y quieren hacerlo al menor esfuerzo. No, hay que trabajar y hay que producir y hay que multiplicar. Entonces es importante ser productivos, que generemos beneficios para la empresa que nos contrató, para el patrón que contrató a ese mayordomo, ese administrador. Hay otro requisito importante y es el sexto, ser creativo, que ahí no está explícitamente. Ser creativo. Y en esta historia Jesús no nos dice cómo fue que trabajaron, cómo fue que lo hicieron. Pero para que produjeran el 100% de esos resultados, esas ganancias, se obtuvieran esos resultados, es de suponer que fueron sumamente ¿qué? Creativos, recursivos. Se habla de eso, ¿no? Que fueron sabios, que tuvieron una iniciativa. No esperaron que el patrón les dijera qué debían hacer con el dinero, sino que ellos tomaron su propia iniciativa y salieron a trabajar. Eso al final es lo que se recompensa. Hay gente que está esperando que alguien les diga, que alguien tal cosa, pero no se instruyen, no se capacitan, no leen. No, el Internet que está es una fuente de sabiduría en todos los negocios habido y por haber, pero la gente no despierta. Por eso dice la mayor pobreza no es los recursos, sino la mentalidad, ¿cierto? Mente de pobre. Hay gente que realmente no quiere progresar. Y esa es la sexta pregunta. ¿Qué tan creativo eres en hacer las cosas? ¿Te dejaste envolver por la rutina, por el común, por el cansancio? ¿Tienes falta de creatividad? Bueno, te digo que esta es una característica sumamente valorada y apreciada en estos tiempos. Pues cuando un empleador quiere contratar a alguien, no solo se fija en la hoja de vida, en la información que está ahí, sino en aquellos que demuestran a querer hacer las cosas de manera diferente, que de entrada ya están proponiendo, que ya están dando ideas. Pues en este tiempo esto es algo que se requiere, pues hay que reinventarnos todo el tiempo. Por eso mucha gente está saliendo del negocio, porque se estancó. 20 años, 30 años, 15 años, 10 años haciendo lo mismo. Algo que me fascina de toda esta pandemia es que aquí estamos haciendo cosas nuevas, reinventándonos, llegando a ustedes a través de muchas charlas, invitados especiales, bueno, actividades por las redes. Proverbios 22-29, el sabio Salomón decía, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja ¿qué? Condición. Esa gente es promovida, es contratada, es más, la gente se lo pelea. Yo te invito para que seas una persona con creatividad, con iniciativa propia, que pongas en práctica nuevas ideas, que consultes Google, YouTube, que investigues, que seas proactivo, que seas optimista, que siempre estés pensando en cómo mejorar los procesos y sacar mayor provecho de tu trabajo, de estas circunstancias. Hay gente que está reinventándose y sacando, prosperando en medio de esta pandemia. Y es interesante que uno vea esas circunstancias. Entonces, esta es otra característica importante, ser creativo. Otra que está implícita allí es la séptima, ser obediente. Ser obediente. Los dos primeros siervos obedecieron inmediatamente y siguieron fielmente las instrucciones del amo, dispuestos a hacer su voluntad. No se dejaron llevar por su parecer, no se entraron en razonamientos, y usted por qué nos manda, y por qué me quiere explotar, y por qué me quiere abusar de mí. En cambio, el tercer siervo pues no obedeció, hizo todo lo contrario, hizo lo que no debía hacer, no obedeció, sino en que enterró el dinero para que según él no se lo robara.
Y esta es la séptima pregunta que te tienes que hacer. ¿Qué tan obediente eres para con Dios y su palabra? ¿Qué tan obediente eres en tu trabajo? Recuerden, siempre la interpretación espiritual con lo secular. ¿Qué tan obediente? ¿Te es fácil seguir instrucciones o siempre estás queriendo llevar la contraria? Lo peor que le puede pasar a cualquier empleador es contratar a un mayordomo o a un administrador desobediente, que quiere siempre llevar la contraria o hacer las cosas a su manera. Y ahí es donde vemos que mucha gente ha fracasado. No es porque no tenga habilidades, las tiene. Tiene las habilidades, tiene la profesión, pero no siguen instrucciones, no obedecen a Dios, no obedecen su palabra, no obedecen al patrón, quieren vivir su vida a su antojo. Por eso Jesús dice que Él viene a pedirnos cuentas y tú y yo, nos guste o no, tenemos que rendirle cuentas a Dios. El apóstol Pablo alababa y reconocía la obediencia demostrada en su ausencia de los discípulos de Filipos. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces, hay personas que solo obedecen cuando está el patrón, pero después no lo hacen. Y la verdad es que la gente no quiere obedecer. Y ese es el mayor fracaso. Por eso la gente fracasa. En la casa del pobre hay mucho pan. Qué contradicción, qué paradoja. Que haya mucho pan en la casa del pobre, pero luego la explicación se pierde por mala administración. El octavo requisito para contratar a alguien y que está allí en esta historia es ser generosos. Y los dos primeros siervos buscaron el bienestar, no simplemente el suyo, sino también el de todos. No fueron egoístas o ventajosos. No pensaron en su propio beneficio. Fueron ampliamente generosos con lo producido, tanto que lo devolvieron totalmente, ¿cierto? Devolvieron las ganancias de todo su trabajo. ¿Qué querían? Anhelaban lo mejor para quien les había contratado. Si esta empresa progresa, pues yo siempre tendré empleo. Si esta finca progresa, yo siempre estaré en esta finca. Pero hay gente que piensa es cómo sacarle provecho a la finca, cómo acabar con la finca, cómo acabar con la empresa, y no son generosos. Yo siempre he dicho que mientras la empresa o la finca esté bien, uno va a estar bien allí. Allí encontramos que la pregunta es, ¿cierto?, que te debes hacer, ¿qué tan generoso eres con todo lo que Dios te ha dado? Porque el tercer siervo fue siempre egoísta, solo pensó en sí mismo. No pensó ni siquiera en su patrón. No, conozco que tú eres injusto, conozco que tú eres ventajoso. Solo estaba pensando en qué, en sí mismo. Proverbios 11:24 dice que hay quienes reparten y les ha añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Qué tristeza. El egoísmo los consume. Proverbios 11:24. Ahora, allí Proverbios 11:25 continúa diciendo, el alma generosa será prosperada. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Si yo soy generoso en tiempo, en trabajo, en diligencia, en esfuerzo, con quien me ha contratado y hay ganancias, pues él va a estar bien y seguramente él va a ser generoso. El amo de esta historia fue tan generoso que también retribuyó la honestidad del trabajo de los demás. Los que actúan con buena administración, con buena actitud, serán siempre promovidos, van a ser siempre recomendados y recompensados. Pero la mala actitud, la gente va a venir a pobreza. Los echan o quiebran la empresa. Isaías 32:8 dice, pero el generoso siempre está pensando en cómo bendecir, cómo ser generoso con los demás. Dice, pensará en generosidades y por generosidades será exaltado. Maravilloso. Yo trato de tener en mi mente, en mi actitud, esa palabra de Dios. Porque el solo pensar en cómo generar bien en los demás, pues Dios va a bendecir mi vida y va a prosperarnos.
Ya estamos terminando el 9, el requisito 9 es ser humilde. Y vemos que los dos primeros siervos mostraron humildad, aceptar el trabajo que se les encomendó. No fueron orgullosos, ni soberbios o activos. ¿Cómo así, Señor? ¿A qué horas usted viene a decirnos esto? Hay gente que los sindicatos son buenos, pero a veces abusan y acaban con todo. Con buena actitud de siervos, no trataron de estar por encima de su amo. Tampoco trataron de adueñarse con lo que no les pertenecía. Y uno conoce trabajadoras domésticas, empleados, mayordomos, administradores, que a la larga lo que quieren es apropiarse, adueñarse de lo que no es de ellos. Y esa es la pregunta que tienes que hacerte en esta mañana. ¿Qué tan humilde eres en hacer tu trabajo? ¿Realmente la humildad se te ve? ¿O siempre estás pensando en cómo apropiarte de lo que no es? Lamentablemente hay muchos mayordomos, empleados o administradores que se quieren quedar con lo que no les pertenece. Se les olvida quién los contrató. Y uno los ve siempre renegando, ¿cierto? Por su trabajo y quieren más bien que los demás les rindan pleitesía. Moisés siempre les advirtió a los israelitas sobre el peligro de apropiarnos, de adueñarnos de lo que no nos pertenece y de olvidarnos de Dios. Allí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 14, la Nueva Versión Internacional dice: pero tengan cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayas aumentado tu plata y tu oro, y seas abundante tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Hace 8 días decíamos eso. Señor, dame trabajo, Señor, necesito ingresos, y el Señor da los ingresos, y la gente, chao, chao, se olvida de Dios. Qué tristeza. En vez de estar con el hacedor de milagros, se quedan con el milagro. Y por mala administración, porque ya hay una actitud mala, al tiempo lo echan. Y otra vez viene a la iglesia: pastor, voy a ayunar, voy a hacer devocional, necesito que Dios me bendiga. Y Dios, que es paciente y misericordioso, vuelve, les da trabajo. ¿Y qué pasa? Se olvidan de Dios y no lo vuelve uno a ver por la iglesia. Proverbios 15:33, el sabio Salomón decía: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Si el enemigo ha alimentado tu vida y tu corazón y tu mente con orgullo, con soberbia, con altivez, con arrogancia, tanto que tú no cabes en tu ropa, hasta caminas de una manera impresionante, tratas de destacarte y competir con los demás, y te cuesta ser humilde, pues que ojalá Dios te ayude a superar eso, porque realmente eso no es bendición. Y bueno, llegamos al 10º requisito, y es no perezosos, no ser perezosos. Si usted va a contratar a un mayordomo, a un empleado que de entrada es perezoso, como decíamos ahora, es negligente, se le pidió la hoja de vida y para mañana y la trae 8 días, ya eso ya está diciendo mucho de quién es la persona. Los 2 primeros siervos fueron trabajadores activos, se movieron al instante y los resultados lo demuestran. No así el tercero, que lo consumió la pereza y no fue a trabajar. Lo máximo que hizo fue abrir un hueco y enterrar el dinero. Y así hace mucha gente. Abren un hueco y entierran sus dones, sus habilidades, sus talentos. Les da miedo salir a trabajar. No, que el león, no, que el tigre, no, que es que está lloviendo, no, que tal cosa. Hay que trabajar. Y en estos tiempos hay que trabajar más. Uno se sorprende que la gente aquí en Colombia no quiere trabajar, pero se van para el exterior, no, que para Estados Unidos, que para Europa, que no, para Australia. ¿Qué están haciendo? Lavando baños, lavando platos, lavando una cantidad de cosas. Allá. ¿Por qué no lo hacemos acá? En una economía de estas, uno se tiene que poner el overol y salir a trabajar.
¿Qué tan activo entonces, te pregunto a ti, qué tan activo eres en hacer tu trabajo? ¿O te consume la pereza? Toda persona debe trabajar con la presencia o sin la presencia de su amo o del patrón, en lo público o en lo privado, con ánimo, con entusiasmo, trabajando como para el Señor, como hace 8 días los enseñábamos. Señor, voy a trabajar no para el ojo, sino para ti, Señor. Te voy a glorificar. Tenemos que ser laboriosos y que la gente vea que sí se rinde en el trabajo. Muchas personas solo están esperando a que los dejen solos para no hacer nada. Proverbios 13, versículo 4 dice, el alma del perezoso desea y no alcanza, mas el alma de la diligencia del diligente será que prosperada. ¿Qué podemos concluir en esta mañana? Bueno, empezamos diciendo que en la casa, cierto, de muchas personas hay abundancia de pan, hay abundancia de provisión, pero tajantemente dice se pierde por mala administración. Muchas personas son pobres no porque no hayan recibido de parte de Dios, no porque no se les ha dado, porque han tenido, sino porque son malos administradores de la provisión de Dios. Han desperdiciado el fruto de su trabajo. El Señor nos dice en esta mañana, el Señor Jesús, que tú y yo tenemos que rendirle cuentas de cómo estamos administrando la provisión que Él nos da diariamente. Tenemos que rendirle cuentas. Y de esta parábola podemos aprender cosas muy sencillas y muy hermosas, que hay bendiciones de la buena administración, hay bendiciones. Hay alabanza, hay reconocimiento por parte de Dios y por parte de los hombres. Vamos a ser promovidos, valorados, ascendidos. Una sabia administración y que cuando la empresa arranca es altamente recompensada. Vamos a disfrutar de gozo, de alegría, de descanso en el Señor. Eso es lo que produce una buena administración. Es más, atesoran reconocimiento en la tierra y en el cielo. Se les confía más recursos. A una persona digna de confianza, ¿cómo no se le va a confiar más recursos? Pero las consecuencias de la mala administración la vemos en ese tercer siervo que no hizo nada, ¿cierto? Su mala administración lo llevó a experimentar escasez, miedo, pobreza. No fue digno de más confianza, no fue más recomendado ni ascendido. Dice la historia que lo perdió todo, pues aún lo que tenía le fue quitado. Y yo creo que seguramente fue despedido, perdió su empleo. Dios, como dueño absoluto de todo, juzga a todos, a quienes confiarle más. Él va a juzgar si somos dignos de confianza y podemos recibir más, si somos fieles, ¿cierto?, con nuestro trabajo. Por eso es que está buscando administradores fieles que sean honestos, íntegros, responsables, humildes, productivos, creativos, generosos y obedientes. Dios nos ha dado muchas cosas. Nos ha provisto de cualquier cantidad de bendiciones para nuestro sustento. Pero quiere que las administremos conforme a su palabra, conforme a su verdad. Este miércoles, precisamente, esto que estoy diciendo acá, ¿cierto? Se va a tratar más profundamente. Esto es como una abrebocas, ¿cierto? De lo que viene. Dios, como amo y dueño, demanda que demos cuenta de las ganancias recibidas y podamos devolverle el producido, así como lo hicieron los 2 primeros siervos que fueron fieles y por eso fueron altamente recompensados. Dios evalúa nuestra administración, pero sobre todo nuestra fidelidad. Si somos capaces de devolverle a Dios la 10ª parte de las ganancias que recibimos. De ese 100%, Dios nos ha dicho, mira, quédate con el 90% y solo regrésame el 10%. Y ahí somos probados. Por eso el diezmo, más que una cantidad, es revisar el corazón que hay. Los siervos, si vamos a la interpretación espiritual, representan, ¿cierto?, a las personas que un día decidieron aceptar a Cristo. Aceptaron el llamado.
y nos espera ¿qué? Un destino eterno, una vida eterna. Pero el tercer siervo representa a aquellas personas que no quieren seguir las instrucciones de Dios, no obedecen la palabra de Dios. ¿Y cómo termina el pasaje allí? Es tremendo cuando dice allí en el pasaje, dice en el versículo 30, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Habla del infierno. Entonces, Dios no solo quiere que seas un buen administrador de las cosas terrenales, sino que te prepares para tu destino eterno. Y en esta mañana, Dios te invita a que abras las puertas de tu corazón, que invites y aceptes a Jesucristo como el Señor de tu vida, que sea tu Salvador personal. Y yo te invito para que en este momento hagamos una oración, empezando por renovar nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra confianza en Jesucristo. Cierra los ojos allí, vamos a orar y dile: Señor Jesucristo, reconozco que hasta la fecha he sido muy mal administrador de mi vida y de los recursos que tú me has dado. Señor, he cometido errores tras errores. Y al escuchar estos 10 requisitos, he estado evaluando mi vida. Y la verdad es que necesito no solo ser un buen administrador de los bienes materiales, de la provisión que tú me has dado, sino que quiero empezar por la salvación de mi alma y de mi vida. Quiero abrirte las puertas de mi corazón. Te invito como Jesús, como mi Señor, como mi Salvador, como dueño absoluto de todo lo que soy y tengo. Y yo como mayordomo, como administrador, me presento delante de ti como pecador, porque no he sido obediente. He hecho lo malo delante de ti. Y sé que tú desde el cielo lo ves constantemente. Te pido que perdones todos mis errores, mis pecados, mi mala administración espiritual, familiar, laboral, aún de salud, Señor, porque en eso hemos fallado. Yo quiero, Señor, oh Dios, que tú vengas a mi vida y gobiernes todo mi ser y hagas de mí un buen administrador, un buen mayordomo. Señor, que mi destino eterno no sea el infierno, sino el cielo. Yo te ruego que trabajes en mí como lo estás haciendo y me permitas salir adelante. Padre, he escuchado que en la casa del pobre hay mucho pan. Y me llama la atención eso. Es una paradoja, una contradicción. ¿Cómo es que hay mucho pan en la casa del pobre? Pero luego Salomón dice, por falta, por mala administración. No hay juicio, no hay obediencia, no hay diligencia, no hay fidelidad. No somos dignos de confianza. Todo lo contrario, hemos sido perezosos, negligentes, desobedientes. Señor, hemos sido infieles. Te hemos faltado a ti, Señor, oh Dios. Estos dos siervos, Señor, oh Dios, te honraron, te glorificaron a ese amo, Señor, hicieron el trabajo, se esforzaron, diligentemente fueron creativos, recursivos y por lo tanto fueron altamente recompensados. Pero hoy vemos, Señor, oh Dios, que mucha gente, Señor, está pobre y no porque no haya recibido y no porque no tenga una profesión, un oficio, sino por una mala actitud del corazón. Malos administradores, malos empleados, malos mayordomos. Señor, es tan fácil entender este mensaje. Cuando uno se pone en los zapatos de alguien que monta una empresa o que compra una finca y espera, Señor, contratar el mejor empleado, el mejor mayordomo para que le administre, para que ponga a producir las cosas. Pero hay otro, Señor, que lo disipan todo, que lo pierden todo, Señor, que se dejan llevar por su pobreza mental, Señor, oh Dios. Padre, te pido que en esta mañana nos sanes y nos liberes. Señor, que dejemos el pasado, las justificaciones, el miedo, y que nos llenes de tu presencia, Señor, para marcar la diferencia en este tiempo, aprovechando al máximo el tiempo, Señor, oh Dios. Es tan importante que en este tiempo, por eso hoy aceptamos, Señor, las consecuencias de nuestra mala administración.
pero queremos que a partir de ese momento cambiar y ser buenos y ser hallados sabios administradores. Señor Jesucristo, tú prometiste regresar por segunda vez y no sabemos en qué momento va a suceder. Y seguramente tú no vas a evaluar nuestras finanzas, vas a evaluar nuestro corazón, nuestra actitud, nuestra obediencia. Por eso, Señor, que cuando tú vengas estemos preparados. Y porque aquellos que no lo hagan, aquellos que sigan rechazando a Jesús y la palabra, Señor, también tendrán sus consecuencias. Su destino eterno será el infierno. Padre, yo te ruego por estas familias, por estos hombres, por estas mujeres, por estos trabajadores, aún por aquellos pensionados, Señor, para que administren bien los recursos, porque hemos visto también muchos pensionados, Señor, oh Dios, disipando la plata. Señor, a última hora metiéndose en negocios que no saben, que no dominan y entregando el esfuerzo a otros y los recursos a otros. Padre, que tú les bendigas a todos con sabiduría, ciencia y conocimiento, pero sobre todo con obediencia, con una disposición de seguir esas instrucciones de tu palabra. Señor, que tú abras puertas de oportunidades. Y seguramente muchos de mis hermanos que están escuchando este mensaje han tenido trabajo tras trabajo, pero lo pierden por pereza, por mala administración, o por orgullo, o por soberbia, o porque se olvidaron de ti, Señor, y no reconocieron que tú eres el que da la capacidad, la inteligencia, la sabiduría para hacer las cosas. Por lo tanto, Padre, te rogamos en esta mañana que nos ayudes a ser sabios administradores de la provisión divina. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a escuchar esta hermosa canción que va a hablarnos acerca de esto, ¿no? De cómo ser buenos administradores. Y ya venimos para poder orar y dar la bendición que tanto nos gusta. Tú eres
siervo Dios te dice en esta mañana, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Te invito para que seas un buen administrador y todos los días entres en el gozo del Señor. Familia de Dios, que Dios les bendiga, Dios les guarde, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Que la paz de Dios reine en sus corazones en Cristo Jesús. Dios les bendiga, nos vemos dentro de 8 días y los esperamos en las actividades de esta semana. Gracias por permitirnos estar con ustedes compartiendo este mensaje. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga.